Marcos, digo 4:11, y les dijo, vamos a leer el 11. Estamos hablando de las parábolas, ¿cierto? La parábola del sembrador. Está la parábola del sembrador. Vamos en el 10, entonces está todo el movimiento. El 11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Eso no lo detuvimos mucho hace 8 días. A vosotros os es dado el saber el misterio. ¿Se acuerdan que les dije, ¿y qué es el misterio? ¿Qué es misterio? ¿O cuál es el misterio? Repito. Les digo, entonces les digo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas los que, no dice que estarán, o los que estuvieron, los que ¿qué? Los que están fuera, o sea, es presente continuo, ¿sí? Dice, y le dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Elohim, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, ¿qué cosa? Vean, y sobre todo, ¿qué? No perciben. Y ustedes quedaron de ir a la biblioteca de San Larango a averiguar qué es la palabra percibir. ¿Qué es la palabra percibir entonces? Otra traducción, la TLA, que nos ayuda un poquitico con eso, Nayuris, por favor. Jesús le respondió, a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de palabras. ¿De palabras o parábolas? Parábolas. Ya. Parábolas. ¿Y entonces? Por medio de ejemplos, disculpe. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a los demás. ¿Y? ¿Cómo es? Bueno, y leo desde el 10. Después, cuando ya se había ido casi toda la gente, los que se quedaron con Yeshua y los 12 discípulos, le preguntaron qué significaba el ejemplo del campesino. Yeshua les respondió, a ustedes les he explicado los secretos del reino de Elohim, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Elohim. Listo. Síguele, y les dijo. Hay que ver el 12. ¿Qué hacen el 12? Sí. Bueno. Es entender, percibir es entender. Percibir es entender. ¿El griego qué es? No, entonces Torres Amad. No, entonces la torre no es TLA, sino la Torres Amad. Esa no la tengo, Néstor. ¿No? Yo la tengo. ¿Tú tienes la Torres Amad? Sí, aquí dice. Y él les decía, a vosotros se os ha concedido el saber o conocer el misterio del reino de Dios, pero a los extraños todos se les anuncian parábolas, de modo que viendo vean y no reparen, oyendo oigan y no entiendan, por medio de llegar a convertirse y de que se les perdonen los pecados. Bueno, vamos a leerlo después porque aquí hay cualquier cantidad de cosas. Dice la parábola, entre todo en el 12, 11 y 12, voy a leerlo despacio. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Elohim, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean, pero ¿qué? No perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados, ¿qué cosa? Los pecados. Vamos a leer eso en Isaías 6, 9 al 10. Después oí la voz del Adón que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo,
Anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan, miren por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Estás en el 8. Estoy en el 10. 10. Vuelve y lee, por favor, el 8 al 10. Después oí la voz del Adón, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan, miren por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. las parábolas, entonces, ¿a qué llegarían? Que las parábolas están directamente proporcional o están unidas a las personas que fuimos elegidos y que fuimos. ¿Sí? No, tranquilo. No lo estaba entendiendo mal. No, ¿de qué entendiste? Dime. Estaba entendiendo que las parábolas eran para los que no eran elegidos. Sí, tienen las dos perspectivas. Las parábolas para el no elegido, pero también es para el elegido. Para que el elegido entienda y para que el no elegido no entienda. ¿El elegido entiende? Sí, el no elegido no. Un código. Es un código, ¿cierto? El no elegido no comprende esto. No encuentra lo que se llama en el texto anterior misterio. Algo que está oculto. Algo que no es fácil de, el otro término, percibir. Las parábolas es lo más profundo que existe, yo les dije, en un mensajero, en un rabí, en una persona que enseña, ¿cierto? Lo más misterioso que puede usar son las parábolas. Dice, esto está dado para que ellos no se conviertan. Es decir, si ellos no la entienden, pues ellos no se van a convertir. Y no las entienden. Dice, porque a ustedes les fue ¿qué? Ahora sí vuelvan al texto de frente. Léelo, por favor. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio. A vosotros, ¿qué cosa? Os es dado. Eso quiere decir que ¿qué? A los otros ¿qué? No les fue dado. Dice, a vosotros les es dado. Y eso, o sea, que no fue un don mío, ni una capacidad mía, sino eso fue que ¿qué? Algo que me dieron. ¿Me lo dieron en dónde? Antes de la fundación del mundo. Dime. También tiene mucho que ver con el público al que Yeshua se confrontaba a diario, ¿no? Que eran los galileos, los samares, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, si vemos a Saulo explica de una manera totalmente diferente, mucho más directa. Pues porque también es debate o se ven circunstancias, en mi concepto, un poco más difíciles, porque tiene que unir todo eso que dijo Yeshua. Y aparte de eso, unirlo y tener en cuenta la tradición y tener en cuenta que hay gentiles, tener en cuenta que hay personas que están haciendo la conversión. Pablo Es mucho más directo. Pablo hace un desglose de la teología. Pablo hace un desglose. O sea, explica, ¿sí? Sí, como... Coger martillo con mano derecha, apretar en la puntilla y clavar. ¿Sí? Yeshua hubiera dicho otra cosa para explicar lo de la clavada de la puntilla. Dice, miren cómo las arbolitas se mueven de derecha a izquierda. ¿Sí? Cosas así. O pregunto, ¿también tenía que ver con el tipo de escuela que él estaba formando? Pero a ver, el tipo de... Porque él era que pues en ese tiempo, digamos, había rabinos que también formaban sus escuelas y que Yeshua de una u otra manera formaba su escuela con las bases que él tenía de su maestro, sí, pero que él ponía como su propia esencia. Por eso es de una u otra forma que él explica en parábolas. O sea, ese es un formato de la enseñanza de él. No, sí, él viene de una escuela, pero él no adapta como, digamos, usted me explica a mí, ¿sí? Sí. Yo no adapto, digamos, mi enseñanza tal como usted me la pone a mí, sino que le hago algunas modificaciones o la hago al modo que yo considere que es mucho mejor, Sí. para yo tener mi propia identidad. ¿Sí me hago entender?
Por ejemplo, usted le enseñó a Sergio, y Sergio investigó, pero Sergio le explica de la misma manera que explica a usted. correcto. Pues porque él tiene otro tipo de estudio al que tuvo usted. Sí. Digamos que si Sergio, bueno, o es decir, en algún momento se conoce o se distingue porque explica de una forma mucho más estructurada a la que puede explicar usted, que es un poco más como a conversar. Así pasa, pues yo veo que ayer aprendí de una persona, venía a una escuela, pero él forma su escuela pues como él considera. Y ¿no? Pablo la hace de otra forma. Es que Pablo se le suma otro problema, que él, aparte de que yo no veo que Pablo abra una escuela, yo lo que veo es que él está tratando de descifrar lo que Yeshua dice, tratando de juntarlo con todo lo que había en el entorno, que era muy pesado. Pablo. Porque Pablo no debatía con personas así, digamos, pues por lo que yo entiendo, Saulo debatía con filósofos, con personas un poco más estudiadas. Yo no entiendo, o sea, lo que me está diciendo es que la parábola es un método exclusivo de Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Que lo pudo haber heredado de la escuela de Gilel. O puede que no. O puede que no. Él le pone ese toque, él le pone esa versatilidad, ¿cierto? Después sus discípulos, sus talmidim, de alguna u otra forma dan este conocimiento, pero cada uno poniéndole lo suyo, o a lo menos cada uno poniéndole hasta su propia personalidad. Sí, porque hay ¿cierto? cosas que ni los discípulos entendían, pero Pablo sí. Exacto, y estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno a la hora de transmitir un conocimiento, de transmitir una información, lo va a hacer con lo que usted está estructurado, con lo que usted está formado. Por ejemplo, si es una persona que estudia, por ejemplo, por decirlo así, idiomas, y una persona que estudia, por ejemplo, leyes, si me expresan un mandamiento, ¿cierto? Tal vez la persona de idiomas se va a fijar más en el hebreo y en el griego, ¿cierto? Porque está estructurado de esa forma. Pero la persona que está estudiando leyes se va a estructurar más en el orden de la redacción. Va de acuerdo a su estructura, como lo que tú me dices, por ejemplo, de Sergio, porque ha estudiado historia, entonces él es esquemático, ¿sí? ¿No? Todo es fechas y números, posiciones, fechas, números, posiciones. Así. Lo mío no fue aprendido así, lo mío fue, digamos así, más oral, ¿cierto? Y oral, o sea, vaya, venga, debate, entonces se quedó de esa forma conversado. Y tal vez cuando su merced transmita una, ¿cómo se llama eso? Una enseñanza que usted haya captado aquí en este lugar, por su formación, que usted está estudiando comunicación social, lo va a hacer en otra forma. Y diferente a la de Sergio, diferente a la mía, diferente a la de Gonzalo, diferente a la de Yuris. Usted lo va a expresar con su método porque la información la va a encajar en lo que es su contexto. Y va a poner sus propios ejemplos. ¿Está viendo mi ejemplo? ¿Es así? Sí, exacto. Así como, por ejemplo, el que sea conductor, el que sea maestro de construcción, ¿sí? Él va a utilizar su propia armonía, su propia filosofía para dar a entender ese concepto, su propio contexto social, hasta de crianza. Se puede y eso no está mal. Me parece a mí perfecto, ¿cierto? Lo que yo veo es que Yeshua está, obviamente, por el nivel que él tiene, sobre todo de meditación y de silencio, tiene acceso a las parábolas. ¿Sí? Porque la parábola no son conceptos de filosofía. Las parábolas son conceptos que están en un mundo y se traen, para llamarlo así. Que no, por eso digo que se me olvidó hasta el nombre de investigarlo. Solamente cuando decía un rap que yo haya leído, tal vez ustedes han escuchado más, de uno solo que hablaba por parábolas. Pero leí alguna, me pasaron alguna o dos, y pues eran más cuentos que parábolas. La persona que me pasó dije, no, a mí me parece que esto es más un cuento que una parábola. Sin embargo, pues no entré en plan de discusión. Porque lo de Yeshua sí es una parábola, es decir, que tiene filosofía, que tiene misticismo, que tiene mucho más allá. ¿Por qué? Porque se nota que el escritor ha guardado muchísimo silencio y ha guardado muchísima desconexión con el mundo. Y conoce. Claro, entonces, por eso lo llama misterio. Todos los textos, Y por eso, y es una persona que, como les digo aquí, repite y se oculta y se aleja y se mete en el silencio y repite y silencio, repite, silencio. Eso es una forma de acceder a las parábolas.
¿sí? A nosotros las parábolas nos enseñaron como precisamente lo que me pasaron a mí, un cuento, que es pues, muy diferente. Y uno va mirando aquí para abajo y encontrar pues, cosas tenaces, ¿sí? Que la persona se nota que se sentó y guardó muchísimo silencio y percibió sobre todo el movimiento de la naturaleza. Porque ustedes ven alrededor lo que es la explicación de la parábola del sembrador, es mera naturaleza. ¿Sí? Sol, pájaros, semilla, tierra, piedra, abono, todo eso tiene que ver con lo que está alrededor y se mueve de esa forma. Pero la persona que hizo eso no solamente cogió lo plasmó, sino que meditó. O sea, le empezó a buscar la parte de la percepción espiritual. ¿Sí? Te dice, ¿y quién no tiene esa acción? Pues ¿quiénes tienen? Los que no son escogidos, los que no son elegidos, no tienen acceso a ese campo. ¿Sí? Ahora, somos unos privilegiados los que hemos accedido a un campo superior. Pues, como les he dicho, aquí no estamos solamente los únicos escogidos, hay muchísimos escogidos en el mundo. Pero aquellos que de alguna forma Dios ha revelado su bendita Torah, somos unos privilegiados. Quiere decir que en algún momento de existencia ustedes también meditaron. ¿Sí? Eso fue una de las conclusiones que llegué algún día, porque el Eterno cierra la Torah de unos y abre la Torah a otros, porque en algún momento su parte interna, su Neshamot, tuvo algún ejercicio de meditación, de silencio, de mirar un atardecer, de escuchar el sonido de un ruido. Eso es muy de una persona que va a recibir Torah. Muy diferente de una persona que prega 5 que va a recibir 15. Baila. Su mente está en otro lado. Y también el tema de la parábola es que pues yo considero que Yeshua decide dar su mensaje por medio de parábolas, porque el mensaje le tiene que llegar a todas las personas, ¿sí? Sean o no sean escogidas, porque puede que en el público que tenga exista una persona que no es escogida, pero va a llegar a un nivel de la parábola, a una interpretación de la parábola, Sí. que no sea el más alto, Correcto. no lo es, como puede llegar un fariseo que estuvo ahí y puede que haya entendido toda la parábola, diga, sí, este man es Mesías porque esto enlaza con esto, con lo que dijo un profeta, Y lo lleva a la Torah, vuelve y lo trae, sí, es y decir, otro puede que diga, sí, un buen samaritano, mire, que era mi enemigo. una de las cosas, digamos así que yo llegué, cuando yo llegué a la conclusión porque a algunas personas se les abrió la Torah y a otros no, es que volvemos a lo mismo, porque acá Baruj Hu abonó el terreno en esa persona para poder darle un destello de luz sobre respecto a la Torah. ¿Sí me van a entender? Porque a uno le cuesta, por ejemplo, hablarle a una persona que está muy metida en el cristianismo, hablarle algo a la Torah, no lo recibe. ¿Por qué? Porque su terreno, aún el Eterno, no lo ha empezado a abonar. No ha empezado como a, precisamente, la parábola, ¿sí? No está, ¿cómo se llama eso? Dispuesto, no está preparado para recibir ese tipo de información. Entonces, siempre hay un ejemplo que le colocan dentro del rabinato de esto, y es que, por ejemplo, ¿qué ocurriría si a mí me colocaran, se ha visto, bueno, antiguamente, se colocaban los taxistas, usaban unas lámparas, ¿sí? Y esa vaina usted lo prendía como una medio de mecanismo de defensa. Entonces usted prende esa vaina, se lo pone uno de los ojos y ese tipo queda exploradora. Sí, una especie de exploradora manual. Entonces usted lo prende y se lo pone en los ojos y tácate, eso queda, el tipo queda, sí, no queda ciego el hombre. La Torah es algo así. Sí, si viene, tácate y se la pone uno de frente a la gente ¿qué hace? Queda como ciega, y funifa. Sí, pues si usted la pone bien lejos, más lejos empieza a ver punticos de luces, ¿cierto? Algunos destellos, algunos rasgos, y eso es lo que ocurre con la Torah. Si él coge y nos da toda la información, pues nos mata. Entonces él tiene que ir abonando desde antes. Ustedes están aquí, y muchos grupos que estudiamos Torah, porque antes ya el Eterno empezó a ¿qué? A abonar ese terreno para que puedan recibir la información. De lo contrario es imposible. Yo le puedo hablar ahí horas. Yo ya determiné y dice, el Eterno todavía no ha empezado a trabajarlo por dentro, para que pueda recibir algo. Obviamente nuestra obligación es hablarle a todo el mundo, ¿cierto? Nosotros no sabemos quién está y quién no está abonado, ¿sí? Hasta por ahí no llegamos. Pero entonces, las parábolas, volviendo al punto, leámoslo al 13. Dijo, léelo, Claudia, el 11, por favor, el 11 en adelante. Dice, y les dijo, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Elohim, mas a los que están fuera, por alegorías todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonadas sus transgresiones.
y les dijo, ¿no entienden esta alegoría? ¿Cómo pues podrán entender todas las otras alegorías? Eso dice la palabra alegoría. Vale. 3. Vale, entonces aquí les digo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Él les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oye, enseguida viene Hasatán y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinas. ¿Qué cosa? Los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, por eso habla del engaño de las riquezas, que las riquezas tienen en sí, ¿qué cosa? Engaño, no es el tema, yo sé que no es el tema aquí central, pero las riquezas son el mayor engañador. ¿Sí? Salomón le dijo, no, siendo Salomón, lo que era la altura espiritual de Salomón, le dijo, no me des tanto como para que me olvide de ti, ¿no es cierto? Ni tampoco como que para blasfemar tu nombre. Dice, estos son los que fueron sembrados. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ¿qué cosa? Y ahogan la escritura y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto 30 a 60 y a 100 por uno. Y lo vamos a leer nuevamente desde el pasuk número 13, ¿vale? Si hay otra traducción a la mano, pues no, le damos la 13 en esa traducción real. 13. Y les dijo, no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los del junto del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Hasatán y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Alguien tiene a la mano, por favor, Mateo 13, 1 al 23, y leemos esto mismo, Mateo 13, 1 al 23, pero buscamos donde empieza a explicar la parábola nomás. ¿Ya me encontraste? ¿Qué dice? En los primeros. ¿Quiénes son los primeros? 10. Dime. A partir del 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes se les ha concedido tener acceso a las cosas secretas del reino de los Shamaim, o sea, de los cielos. Mas a algunos de ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá aún más. Me parece espectacular que hable del secreto. ¿De dónde? De los cielos. O sea que en los cielos hay secretos, hay información. Y justamente eso es lo que significa la palabra misterio en griego, significa boca cerrada, o sea, algo guardado. Algo guardado, vale. Ahí dice cielos, cielos, ¿cierto? Cielo. La traducción debería decir mundos superiores o creaciones superiores. En los mundos superiores hay información. Es la misma información que usted capta cuando usted tiene un sueño, por ejemplo. Usted tiene un sueño, su Neshama está captando una información que está en un lugar del espacio donde no hay tiempo ni materia.
¿sí? Y ahí se capta. Y eso es lo que llaman algunos charlatanes que dicen que entran en un éxtasis y Dios vino y les habló, ¿sí? Es una información que Dios permite en un lapso de tiempo que yo capte. Ahí dice que hay unos secretos que están ¿en dónde? En los cielos, escondidos, están escondidos. Y que no a todo el mundo se le puede dar a entender esos secretos que están en esos sitios. Que además es palabra del Eterno. ¿Sí? Porque eso es palabra del Eterno, o sea que está en dinámica, eso está en movimiento. Y usted la capta, la capta. Usted no ha visto que a veces viene, por ejemplo, está leyendo un texto y usted dice, yo no creí que esto dijera esto es demasiado como para uno. Uno dice, o sea, como que es demasiado inteligente para lo que yo creí que yo era. Es precisamente porque es un secreto. Es decir, que yo mismo no lo realicé, sino que me fue dado. Y fue dado porque estaba preparado ¿para qué? Para recibirlo. Sí, eso se llama Kilpot. Es decir, que Akadosh Baruj Hu hizo recipientes, hizo cosas donde meter su energía, ¿no? Así. Después eso fueron hechos los animales tienen energía, nosotros tenemos energía. ¿Sí? Todo, absolutamente todo depende de eso, de que Akadosh Baruj Hu hizo unos recipientes para colocar en él su parte espiritual, la tierra, ¿cierto? La tierra tiene espiritualidad del Creador, claro. Que ya vida es inteligente, inteligentísima además. La tierra es súper inteligente. La tierra es un desierto. Sí, sí. A una maldición, digámoslo así. Y La tierra de Israel, pues, actúa de otra forma, con otro reloj. Quiere decir que eso tiene un soplo que funciona totalmente como diferente. Tiene una dinámica diferente. Tiene una disponibilidad de los cielos diferente. Que le obedece solamente a ellos. Correcto, a nosotros. Porque es de nosotros. Te escucho. Entonces, eso está en los cielos. ¿Y fue dado solamente a quién? A nosotros, o sea, los elegidos y escogidos. Y entre más se va en el terreno, pues vamos a ver qué más información puedo bajar de los cielos. Por eso, cuando uno empieza en la Torah, las primeras informaciones le entran uno en reversa, no entiende ni papa. Y uno ve que en la medida que pasan los días, ¡tac!, se va acomodando. ¿Cierto? Es algo hermoso, muy precioso. Y uno encuentra a ver que lo que uno practica el cristianismo era una religión realmente muy pobre, y lo que encuentra es con un valle impresionante de sabiduría frente a uno que uno no sabe ni a dónde echar mano, de todo lo que hay ahí. 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. Pero no sé, ¿qué dice el 11? El 11. Él respondiendo les dijo, sí, porque a ustedes les es concedido tener acceso a las cosas secretas del reino de los Chamaim, sí, mas a algunos de ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá aún más de lo que requiere. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque muchos viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple para muchos de ellos la profecía de Yeshayahu, que dijo, de oídos oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan de sus malos caminos, y yo los sane. Pero dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. sí. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Vale. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es muy fácil. Y vamos a meditar un momentico sobre eso. Esa primera corresponde a cuál semilla, A la que cae junto al camino. ¿cierto? O sea, la que cae junto al camino. O sea, ¿podría caer sobre qué cosa? O sea, que no cayó en tierra,
simplemente cayó ahí como en un pedregal, ¿no? A la Como no, por ejemplo aquí. como en un tierrero, algo así. Con la bandeja. Sí, cayó ahí. ¿Qué pasa con las que caen ahí? Ahora sí. Que cuando oye la palabra del reino y no le entiende, No, léelo antesito. listo. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino Sí. y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, que no tiene asentamiento, que prácticamente no ha sido colocado sobre piedras, porque más adelante coloca el ejemplo sobre la piedra, ha sido colocada como aleatoriamente, como que fue escuchada aleatoriamente, como que fue puesta ahí como cualquier otra semilla. Viene el sembrador y la colocó. Esos corazones están totalmente, ¿qué? O sea, prácticamente cayó, yo lo entiendo así, como una superficie totalmente plana. Sí, que cayó ahí. Y Satanás muy fácilmente viene y la quita. Dice, no la entendieron. Dice, no la entendieron. No la entendieron. Pero, es decir, junto al camino o en el camino. Porque si fuera en el camino, yo entiendo, un camino es duro de tanto ser pisoteado. Sí. No como cuando siembran una semilla que primero tienen que escarbar la tierra, aflojarla para que se oxigene, para que le entre agua. ¿Sí? Sí. Como que el Eterno primero eso hace con uno, ¿no? Primero hace como con la tierra, primero la remueve, la escarpa, como cuando le pasan el rastrillo, el aparato, el arado. Lo hacen para no. ablandar el terreno. Lee el 4 en Marcos 4, o sea, Marcos 4:4, léelo, Uber, por favor. Sí, señor. 4:4. Sí, señor. Y al Y sembrar, compáralo con el otro, con el que sigue. ¿Al qué pasó? dice igual, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Esa es mi pregunta. Sigue. ¿En el camino o junto al Síguelo, camino? síguelo, a ver si el otro le ayuda. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Lee. Otra parte cayó en pedregales, Sí. donde no tenía mucha tierra. Es donde no tenía qué. Mucha tierra. Despacio. Donde no tenía qué. Mucha tierra. Despacio. Donde no tenía. Y brotó. Donde no tenía mucha tierra. Donde no tenía mucha tierra. O sea que en la otra, ¿qué pasa? No hay tierra. O sea, no hay de dónde cogerse. Es un total pedregal, digamos así, casi una superficie, básicamente pavimento, como tú estás diciendo. La otra lo comparé donde decía que había algo de tierra, y aquí va a ser esencial la parte tierra, de aquí para adelante. Leámoslo y verá, otra vez, léelo tú, 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, ¿sí? Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Además es muy fácil, que la ave del cielo coge y tic, no tiene que hacer mayor esfuerzo. Rapidito. Sí, está ahí encima, está ahí en la superficie. Sí, Otra parte cayó en pedregales, sí, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. sí. Pero tenía tierra, pero no mucha. Sí, Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. sí. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos creyeron y la ahogaron y no dio fruto. Mm, Pero otra parte cayó en buena tierra, Ahí. La tierra. Sí. Y y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. vale. Entonces la primera realmente cayó fue como una losa, ¿cierto? Cayó sobre una parte que es totalmente que no es fértil. y que al ave le queda muy fácil. Y que el ave no es que camello. Miren, ya, vaya. Bueno. Sigamos ahora en la explicación. Pero vuela, ¿no? Tiene que volar y moverse por traerla. Mateo Sí. 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, Sí, esa es la paralela a la primera, ¿sí? Dale. el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción. No. La primera, Claudia. Ah, ya, la de junto al camino. Correcto, la Ah, primera. ok, perdón. 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Siempre digo, siempre quiero estar. Cuando alguno, ¿qué cosa? De Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. sobre todo eso, el problema no es que la oiga. ¿Cuál? Entenderla. No la entiende. ¿Cierto? ¿Qué ocurre con la persona que no la entiende? Se le escapa. ¿Cómo? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Sí. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y está comparando el entendimiento, su capacidad de percepción con ese pedregal. Pero, ¿cómo le vas a tratar algo que no entendió? Lo olvida fácilmente. Entonces, es que precisamente fue colocada, No, yo la escuché es otro simplemente. versículo. O sea, yo la escuché simplemente. O sea, usted me contó una linda historia, y como cuando usted le cuenta a alguien cosas como esas, ¿no? Y entonces le dicen, pero ¿cuál es el misterio? Jesucristo, como lo que yo le decía a la señora ayer, ¿usted por qué cree en un judío? Miren esto. ¿Por qué cree usted en un judío? Jesús es judío, ¿sí o no? Dijo, no, es que no importa que sea o no sea judío. Dije, no, pero ¿cómo no va a importar? Si no importa, entonces la Biblia no se hubiera gastado más de 70 y pico profecías donde solamente ocurren en Israel para el Mesías. Entonces le dicen, no, pues que nazca en Nueva York. Eso es una persona que simplemente ha escuchado ¿qué? Un mensaje que ella no entiende. O por ejemplo, el ejemplo que usted estaba dando hace un momento ¿Cuál era el ejemplo? con la física cuántica. Si yo en este momento solamente sé sumar y restar y alguien me habla de física cuántica, yo no le voy a entender. Entonces yo ya mañana no recuerdo lo que esa persona me estaba hablando de la física cuántica. Y por eso aquí Jesús está diciendo, se les habla en parábolas, se les habla en un idioma profundo, de tal forma de que como no le entiende, no tiene interés y lo olvida. Y la estructura de su corazón es esa. Dice, no la entiende. No la entiende. Y miren eso. Bueno, vamos a seguir y vamos a llegar a ese punto. Viene el malo Sí. y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. En un corazón que es, pues ahora término paila, ¿no? Es un pedregal. Una piedra. Es decir, Ese es el camino. Ujú. primero. El primero. Sí. Y el que fue sembrado en pedregales, Ahí pasa otro, ¿no? sí. Sí. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y en el otro dice que da tierra, pero poca tierra. O sea, en Marcos dice poca tierra. O sea, que la semilla cayó en algo de tierra, pero alcanza a tener raíces. No, ella no alcanza A profundizar. a profundizar. ¿Y por qué no alcanza a profundizar? Porque hay algo que evita que profundice. ¿Qué es lo que evita que profundice? Hay muchísima emoción. Muchísimo chicle. Ya, el chicle es mucho movimiento y mucho sabor, pero el chicle usted sabe que en 15 minutos ya le fastidia a uno. ¿Y entonces qué necesita? Otro chicle. ¿Sí? Entonces uno necesita más. Lee y veamos ahí. Y el que fue sembrado en Naturito. pedregales, Naturito. y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra Sí. y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, Mm. luego se desaniman y se escandalizan. El que fue sembrado en tres No, voy a leer otra vez. pero no tiene raíz en sí. Sí, no tiene raíz en sí. Porque el corazón de esa persona, siempre voy a hablar lo más sencillo posible de la palabra corazón, ¿vale? Su nechamor. Su nechamor es una mezcla de piedra con tierra. Entonces usted escucha, ¿cierto? Cae en una zona donde no hay mucha ¿qué? Tierra. Por lo tanto, su raíz va a ser ¿qué? Corta. Entonces, él la recibió con alegría, con entusiasmo, ¿sí o no? Con emoción. Listo. ¿Y qué ocurrió con eso? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se desaniman y se escandalizan. Bueno, entonces nos tocaría entonces ahí entender qué es persecución O aflicción. y qué es
aflicción. Por causa de la- Y si eso nos alejó, por eso digo que nosotros vamos a encontrar, después de la parábola del sembrador, nos vamos a ver la riqueza en la que acaba Baruj nos tiene en este momento. ¿Sí? O todo el proceso que hizo con nosotros para disfrutar la Torah. Y va a ser maravilloso. Porque nosotros, obviamente, no somos los de estos pedregales. A nosotros ya se nos demanda, que es la parte final. ¿Sí? Al 30, 60, 100. Porque de aquí para adelante ya no hay más. Entonces el cristianismo recibió todo con emoción, con alegría, ¿cierto? Y con mucho movimiento, mucho chicle. ¿Y qué ocurrió? No cogió raíz. ¿Por qué no cogió raíz? Granito de piedras. Porque no aguantaron lo que le dijo una vez a un pastor. Le dije, el problema suyo es que usted no ha aguantado la tribulación, la aflicción. A usted le fue quitado algo y todavía sigue peleando con el Creador. ¿Por qué se lo quitó? No ha podido entender que acabó Baruj se lo quitó porque él deseó quitárselo. Entonces ya no hay ni como esa, lo que estábamos diciendo al principio de la conversación, el poder adquisitivo, el apego a esa cuestión. ¿Sí? Y le quitaron el carro. Entonces, claro, o quebró, o perdió un ser querido, o lo que usted considera un profundo dolor, no pudo pasar ese dolor y sigue viviendo ¿qué cosa? En ese dolor. Entonces la escritura viene y encuentra esa Neshamot así. ¿Qué ocurre? No tiene raíz. Porque encuentra una Neshamot que prácticamente no, pues en este caso dice que la tribulación y la angustia fueron mayor y se desapareció. Termino aquí. Dice, ¿qué iba a decir Jenny? Discúlpame. No, yo iba a decir eso de la tribulación. Cuéntame. Pues que la tribulación es, pues por lo que estamos acostumbrados a ser caprichosos Sí. y creer que nosotros tenemos o lo que queremos es lo bueno. Entonces, cuando el Eterno pone lo que Él ha demandado y nos duele, normalmente ahí hay un quebranto. O sea, una cosa, como siempre nos enseñan a nosotros, nuestra fe religiosa, es que nosotros, es donde cambia, una de las percepciones que cambian es esa, que en la percepción religiosa que me enseñaron, yo le he dado órdenes a Dios, ¿cierto? Cuando el Eterno me pasa por cernideros, por dolor, por aflicción, tribulación, y uno pasa esa etapa, uno entiende entonces que Akadosh Baruj Hu es el que da ¿qué? Las órdenes. Entonces de aquí para adelante va a cambiar, de aquí para adelante yo no lo escucho a su merced me va a escuchar a mí. ¿Sí? Y usted va a hacer lo que yo le digo, no lo que usted me manda a hacer a mí. Entonces todo empieza a funcionar al contrario. Y no ese que tú decías, como esa terquedad mía a tener las cosas, ¿cierto? Como ese, ¿y por qué se murió? ¿Sí, no? ¿O por qué perdí en ese negocio? ¿O por qué me atracaron? ¿Sí? ¿Quién mandó los atracadores? ¿No es verdad? Porque aún Akadosh Baruj Hu bendice ¿a qué? A los que lo maldicen a él. O sea, dijo alguien, entonces yo maldigo a Dios para que me bendiga más. Pues hágale, a ver cómo le va. El sembrador es el que siembra la escritura. Y estos son los del junto al camino. En quien se siembra la palabra, siembra 15. En el que se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Hasatán y ¿qué hace? Quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben ¿cómo? Con gozo, ¿cierto? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando vienen, ¿qué cosa? ¿Qué es la tribulación? Una prueba. ¿Qué más es? ¿Qué podría ser como tribulación en mi vida? Aflicción. Disciplina. Persecución. También dice persecución. Dice que el sembrador vino y colocó la palabra, pero cuando viene la persecución y la tribulación, ¿qué ocurre?
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando oyen la palabra al momento de recibirla con gozo, pero no tienen ¿qué? Raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, miren la causa, por causa de la escritura. O sea, que no es cualquier tribulación. Sino que la causa, ¿quién la genera? La Torá. Porque para ese entonces no existía ¿qué cosa? El Nuevo Testamento. No existía Lucas. En fin. Dice que esa persecución viene. Eso es algo que los confronta. Correcto. Y que por norma el incumplimiento de la Torá, ¿qué trae? ¿Qué ha traído? ¿Por qué estamos aquí en Colombia? Por eso, por el incumplimiento de la Torá. Nosotros estamos buscando la forma de volver y retornar a nuestra nación, a nuestras raíces, buscando en la Torá qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces dice que la causa de la persecución, ¿sí? Dicen que por causa de la palabra. Entonces la gente piensa que porque usted va y golpea allá en la puerta y el tipo se salió de los chiros porque estaba durmiendo la siesta, entonces saqueó y le echó 3 abuelazos, entonces dice, hermano, yo fui perseguido por causa de la palabra. No es por ese lado. Tiene que ser más sabio, ¿cierto? No pegarse al timbre, golpear y si no le abren, salir. Sí, aunque los testigos a veces uno está hasta debajo del carro y le pasan el folleto ahí a uno tiene, ahí le toca recogerlo hasta con la boca porque no está ocupado. Estos son asimismo, no solamente viene Hasatán, sino que estos también asimismo los que fueron sembrados en pedregales, estoy en el 16, los que cuando han oído la palabra al momento de la reciben con gozo. Esa palabra me causa a mí también cierta pensar, con gozo. ¿Qué tipo de gozo? ¿Cómo así que la recibió con gozo? Ya vamos para allá. ¿Dime? Emocionalismo. Sí, ¿cierto? Un grado de emocionalismo, no tiene raíz, no tiene asidero, y nosotros sabemos que las emociones como son, momentáneas, son pasajeras. Dice, la recibieron con gozo. Me hace un favor, me ayuda con la BIM, por favor. ¿Ayudis? Léela, por favor. Desde 16. se siembran en pedregales son aquellos que, cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con gozo. Con gozo. Bueno. Pero no tienen ¿qué cosa? Raíz en sí, sino que son como de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué ocurre? Tropieza. ¿Por qué tropieza? Porque no conoce la Torá. Si no conoce la Torá, ¿qué cosa? Lámparas a mis pies, ¿qué? Lumbrera mi camino. Fácil, tropearse, ¿no? Lámparas a mis pies, lumbrera mi camino, ¿qué cosa? ¿Tú para cuál palabra si no existía en el Nuevo Testamento? Entonces ella es la que alumbra. Si no tengo eso, pues tropiezo. Si no tropiezo, viene ¿qué? El tropiezo se generó ¿para qué? El tropiezo que genera disciplina, y la disciplina que genera enseñanza. Toda disciplina genera enseñanza. Estos son así mismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de ¿cómo? De corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, no por causa de no pagarle a los bancos. ¿Sí? Yo en una época que estuve endeudado con los bancos y me llamaban aquí a las 10 de la mañana y dije, padre, quítame esta persecución. Pero ¿cómo la quitas? Yo soy mismo de la montón. ¿No? Por causa de la palabra. Luego, ¿qué hacen? Tropiezan. Estos son los que fueron sembrados. Ahí termina, perdón. 18 empieza la otra. Luego tropiezan. Ahora, estos son los que fueron sembrados ¿en dónde? Entre espinos. Los que oyen la palabra, ¿cierto? La oyen. Estos no tienen tanto emocionalismo. Estos tienen desconcentración. La van a ver. Pero, ¿qué cosa? Los afanes o las preocupaciones, dice, ¿los afanes de qué?
de este siglo, porque y dice este siglo porque cada día trae su propio afán y cada siglo también trae sus afanes, no son los afanes del siglo XVIII, XVII, XVI al afán que hay hoy en día. Y estamos en una generación que se llama la generación también de ¿qué? Del afán. Pero los afanes de este siglo, y ¿qué cosa? No habla de las riquezas, dice el engaño de las riquezas, raíz de todos los males, amor al billete. Dice el engaño de las riquezas. ¿Por qué las riquezas podrían engañar? Ya ahorita me dicen por eso. El engaño de las riquezas, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas coloca diferente el afán al engaño de las riquezas de este siglo. Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas que hacen, entran y ahogan. ¿Cómo? La escritura. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en la buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces volvamos nuevamente a recapitular para la cuestión de la parábola del buen sembrador. La hemos visto la semana pasada, ¿cierto? Que una semilla, ¿dónde va caído? ¿Cuál es el orden? Al lado del camino. Al lado del camino. ¿Cuál más? Pedregales. Sí. Espinos y en buena tierra. Entonces, en el lado del camino, entre pedregales, entre espinos y en buena tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que la estadística me dice que la posibilidad de que una palabra traiga fruto, ¿cuál es? Da 4. 25%. Pues estoy haciendo algo medio tonto, pero o sea, son 4, ¿cierto? Pedregales, al lado del camino, en espinos y la que en buena tierra. De 4 solamente realmente funciona una, ¿sí? ¿Se imagina eso en 1.250.000? Eso es mucho. Hay que estar, podría determinarse como bastante. Pero empieza con como vimos la semana pasada, estos 15, vuelvo lo leo. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se siembra en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, con alegría, con emocionalismo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué hacen? Tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras palabras entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosas. ¿Ustedes qué encuentran de común en los 4 puntos? La palabra, ¿cierto? ¿Se imagina usted qué es lo que se siembra normalmente en cualquier tipo de culto cristiano o secta o denominación cristiana? ¿Tiene que ver con la palabra? No. Realmente no. O sea, porque a nosotros no nos siembran en el Torá, en ningún culto. En ninguno. A nosotros nos dan a veces unos licuados ahí, una especie de, no sé, yogures fáciles, ¿cierto? Pero no nos siembran. Entonces, ¿qué realmente fue lo que sembraron a nosotros? Ni siquiera la escritura, ni siquiera la palabra. Afanes, el hecho de si... emociones al momento. Y ni siquiera la palabra, o sea, nos sembraron fue como unas vainas que uno viene a decir, todo esto no es palabra del Creador. De hecho, cuando dice el engaño de las riquezas o la codicia de este modo, no sé qué, en la cultura cristiana es, tú tienes que ser prosperado, hay un límite que es mucho más terrible, que si tú no eres bendecido, si tú no tienes una comodidad económica, entonces no estás realmente recibiendo de parte de Dios lo que la palabra No estás en dice. bendición, tal cual le dicen la Entonces, maldición, ¿no? estás Tú en estás en maldición, maldición. exacto. Y si supieran la palabra verajot en hebreo, lo hermosa que es. Es ¿cierto? una forma de manipular ciertas emociones que al momento de pronto les puede servir
sienten y se sienten ahí todos rituales, hay un rito ahí todo hipócrita, porque eso no... O Sí. incluso enseñan la fe de una forma, pues, totalmente fuera del camino, ¿por qué? Lo único y el centro a lo que se refiere aquí realmente y a lo que una persona puede recibir persecución es ¿qué cosa? A la palabra. ¿Cuál es la palabra? La Torah. Cuando una persona empieza a recibir la Torah, puede realmente meterse dentro de la parábola del sembrador, de resto no. ¿Y cuántas veces nosotros vimos hasta dibujitos animados con la parábola del sembrador? ¿Sí la vieron? Yo la vi también. De Holgorios vimos cualquier cosa con las palabras del sembrador, pero la palabra, la esencia que era la Torah nunca la vimos. Ahora dice la escritura, y estos son los que fueron sembrados, y termino aquí, pero los afanes de este siglo y el engaño y las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena, tierra. ¿Quiénes? Primero que todo, ¿qué hacen? Oye. Otra traducción, la que quiera, nueva versión internacional, la última, el 20. Y aquellos que se sembraron en buena tierra son los que oyen la palabra. Aquellos que se sembraron ¿qué? Buena tierra. En buena tierra. Son los que oyen la palabra. ¿Y cómo hago yo para terminar siendo buena tierra? O sea, ¿cómo determino yo que yo te termino siendo buena tierra? ¿Qué es una buena tierra? Y esos son los que cayó en buena tierra. Bueno, pero el Padre cogió y sembró en 4 puntos. Y uno dice que es buena tierra. ¿Y quién es buena tierra? ¿Qué determinaría yo como por buena tierra? ¿O qué consideran ustedes que es una buena tierra? Que ¿Que da buenos frutos? Sí, eso. Vamos a ir un poquitico más allá. Vamos a hacerlo sencillo. ¿Dónde se está, en qué contexto se está produciendo esto? ¿Cómo se hace para que nuestra tierra produzca? ¿Quién tiene que labrarla? Nosotros mismos, o sea, los dueños. Para yo interpretar, para que uno empiece por el comienzo, perdón la poca conexión, empiece por el comienzo, es que yo entienda que es una buena tierra. El contexto de todo esto es la tierra de Israel. La parábola se está dando ¿en dónde? En Israel. ¿Qué es la buena tierra? ¿Qué sería entonces la buena tierra? ¿Cómo funciona nuestra tierra? Ejemplo, hoy lo está mientras que estaba desayunando, escuché algo de Sergio, y ustedes por lo menos que están estudiando, ¿cómo estipulo yo la tierra? ¿Quién estipula la tierra? ¿Quién estipula además las siembras? ¿O usted sería poco sabio de colocar, sembrar en esta época, yo qué sé, algo que no tiene que ver con la época? Yo estaba preguntando en época alguien que recogí el terminal y dije le dije por molestar que se había traído manguitos. Entonces dijo, no hay cosecha de mangos por la mesa. Sí, supongo que esa tierra también tiene su ciclo de cosecha de mangos, ¿no? ¿Esta emoción? ¿Cómo? Dime. Sí. Allá, tiene su ciclo, ¿sí o no? Entonces dice que esas personas que fueron sembradas en buena tierra dieron ¿qué? Su fruto. Su fruto. Tiene que pertenecer a qué cosa. La Torah tiene que ser recíproca ¿a qué? A ver. La Torah tiene que ser recíproca ¿a qué? A la tierra. Porque las leyes de agricultura, por ejemplo, que están ahí estipuladas son exclusivamente ¿para qué? Para nuestra tierra. La Shemitah, por ejemplo, ya lo vimos aquí, es exclusiva ¿de dónde? De Israel, ¿cierto? Que en Israel, en el calendario perfecto, en el día perfecto, en el momento perfecto, en el día perfecto, me da la tierra lo del mes 7, lo del mes 8 y lo del mes 9. Año. ¿Perdón? Año. ¿Dije mes? Sí. Perdón, año. Año. Lo del año 7, lo del año 8 y lo del año 9. ¿Por qué? Porque eso es exclusivo ¿de quién? De nuestra tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que para que usted reciba, este término lo detesto, pero para que usted asimile mejor la Torah, ¿cierto? Usted tiene que ser ¿qué? Buena tierra. Pero esa tierra, ¿a quién compete? Tiene que ser ¿qué? Israel. Porque esas leyes de esa palabra solamente funcionan ¿con quién? Con Israel. Él no va a demandar fruto al Amazonas. Él no va a mandar los ciclos de las primicias, el primer mes de Nisan. Ninguno de esos ciclos los va a demandar a Tailandia, ni a Finlandia, ni a Islandia, ni ningún Andia. ¿Solamente a quién? A Israel.
Entonces, para que esa tierra dé fruto, como dice aquí, ¿cierto? ¿Qué tiene que ser la tierra? Israel. La única forma de que usted y yo damos realmente fruto es que nosotros seamos, ¿qué? Israelitas. No hay otra forma. Porque la palabra, o sea, lo que se está dando ahí, ¿qué es? Meramente, ¿qué? Israelita. Porque la Torá fue dada ¿a quién? A Israel. ¿Me dice, ¿entendés? Sí, señor. ¿Cierto? Eso no es, porque lo preocupante de la parábola del sembrador no es ni siquiera lo que se siembra. La parábola, lo preocupante, ¿sabe qué es? La tierra. Yo me puse a pensar, ¿y quién es la tierra? Si a uno le dice, no, hermano, usted es buena tierra. Pues todos somos buena tierra. El problema es que lo que se está sembrando, ¿cierto? Que es la bendita Torah, solamente da frutos ¿con quién? Con los que son israelitas. ¿O no? O usted le dice a un budista que guarda el Shabbat, ¿para qué le sirve, hermano? Pero de todas formas hay que darla. Ah, sí, porque nosotros no sabemos al frente quiénes son y quiénes son israelitas, quiénes son escogidos. Nosotros predicamos independiente de eso. Pero genera fruto y cae en buena tierra Ah, cuando es elegido. correcto, por eso cuando usted empieza a encontrar en la Torah el verdadero sentido de su espiritualidad, se abre un mundo que uno dice, esta vaina es impresionante, esta vaina es aterrador. Claro, esto es aterrador. Esto no tiene nada que ver con el pedregal en el que yo estaba, lo que me daban allá. Yo estaba incongruente de lo que sembraban con lo que yo soy. Es decir, eso que ellos daban a mí no tiene nada que ver con lo que yo soy. Ustedes no se han dado cuenta hoy aquí sentaditos que eso que ustedes aprendieron allá no tiene nada que ver con ustedes. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Por eso, porque lo que sembraron ustedes no tiene nada que ver con lo que ustedes. De hecho, uno rechaza ciertas cosas. Correcto. Sí. No le gustan. Estamos. No acepto porque no es así. O sea, uno ya sabe algo de Torah y entiende que esas cosas no se hacen. Y eso empieza a dar frutos a cómo. Ahí no dice que todos van a dar el mismo fruto, ¿cierto? Y eso tiene otra disposición y tiene una disposición interesantísima. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Primero que todo, los que oyen la palabra. Y se acuerda cómo empieza la parábola, que a ellos se les dio oído, ¿para que qué? Para que no escuchen. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué cosa? Largo y parejo. Todo empezó allá con un oyen y aquí todo termina como oyen. Y oyen, pues la podemos escuchar, claro que la podemos escuchar porque nosotros somos los que tenemos el conversor. ¿Se acuerda que hace como 3 chavales dije que es muy parecido a los españoles, que las luces allá es 220 y aquí a 120, entonces con usted el televisor se le funde, tengo que ponerle un conversor? Eso es, nosotros somos el conversor. La tierra es la conversora. Usted echa un pedazo de edición y el que empieza a convertir esa semilla en un árbol, ¿quién es? La tierra. Porque lo que se siembra, ¿qué es? No es lo que se cosecha. Nosotros somos conversores. Y en la medida que nosotros seamos buenos conversores, ahí sí podemos entender que se nos exige un fruto. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, los que oyen, los que tienen la capacidad, porque arriba dice que no todo el mundo la puede oír. Porque pues lo que leo, ¿Sí? todos la oyen, pero ninguno, la última, bueno, acá dice la reciben, pero le agrega que la asimilan, porque digamos dice, la de Perega les dice, los que cuando han oído la palabra, igual los de los espinos, las que oyen la palabra, pero ninguno la asimiló. Sí. Entonces, a todos pueden oír, pero no todos pueden entender. Sí, ¿y por qué no entienden? Porque no son ¿qué? No son israelitas. O sea, tienen un grado intelectual de pronto de interpretación, ¿sí o no? Algún grado. Nosotros decimos en Perú, es grado lineal. Sí, yo interpreto que hay un Jesús y que tal, y que más no sé qué, hace milagros y sana y cura, bueno, muy lineal. Pero arriba dice que a ellos precisamente no se les dio que ellos escuchasen. Eso ni siquiera les corresponde a ellos. Si una persona no entiende, no hay que ponerle las manos, como a veces nos decían a nosotros, no, pónganle las manos para que el man se vuelva creyente, para que sea bautizado en el Espíritu Santo. No, dice que les fue, arriba creo que es una palabra clave, creo que ustedes la subrayaron, que la palabra se les dio. Y por otra parte, En el versículo 11. dice, a vosotros, ¿qué cosa? No es dado.
A vosotros os es que dado. O sea que ni siquiera yo decidí entender la escritura. ¿A mí qué? Me fue dado. El que tiene oídos para oír. Oiga, y todos tienen oídos. Pero para oír. Ah, por eso dice que a ustedes les fue que dado. Dado saber. Me fue dado. A mí me fue dado. Yo no tenía esa capacidad. Ni siquiera como tú dices. Yo no la pedí tampoco. No. Ahí entendí entonces que era ser escogido. Porque yo pedí eso. No, yo no pedí eso. Que a nosotros nos fue dado. Entonces a veces no nos podemos desesperar mucho, ¿sí? Enloquecernos, como decían uno, no, es que su hijo es drogadicto y toca que ayune 40 días y 40 noches para que el hombre se convierta. Si el ayuno convierte a una persona, entonces los méritos de Yeshua no son muchos, porque lo que va a convertirlo al que es mi obra. Si la gente saca pecho, hermano, yo ayuné 8 días y oré 80 días y 60,000 intercesiones y se convirtió. Pues entonces el mérito se lo lleva a usted y no al Creador. Entonces usted debería ayunar 700 días por toda la humanidad para que se convierta toda la humanidad. ¿Sí escucharon esos tipos de, cómo se llaman? Como de gimnasios espirituales para convertir a los demás? Y eso depende de uno, ¿no? Depende del que corre, del que salta, del que brinca. No, hermano. De por sí eso ya está establecido. Dice, a vosotros os he dado. Hicieron algo ellos, ayunaron, clamaron, se metieron. No, nos fue dado. Eso es diferente a que yo no ayune y que ore, diferente. Pero eso me fue dado a mí. ¿Y quiénes son la única semilla que funciona con la tierra? Nosotros, Israel, no funciona nada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Terminamos ahí? ¿Alguna pregunta de la palabra del sembrado? Acuérdese. Torah, tierra, Israel.